Verso 27. Dice: en el nombre del Señor Jesús, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Quiero presentarle otra parte de este mensaje. ¿Qué cosas nos descalifican para poder asumir una responsabilidad en la obra del Señor? No nos descalifican de la comunión, ¿verdad? Porque mientras el hombre viva, sin duda Dios tiene misericordia de uno y le da la restauración a su comunión. Pero hay cosas que cuando se descalifica, se destituye. Pero ya estoy explicando que no sería su comunión, porque han habido algunos que se han muerto y se han ido también sin alcanzar comunión. Pero hasta donde logramos entender en la palabra, sin duda el hombre enoja el corazón de Dios. Y hay cosas que cuando Dios hace, oía la expresión de un hermano que se abocó a uno de los siervos en una ocasión y le decía, hermano, le decía el nombre, hermano, ayúdame. Ayúdame, le decía. Estaba ebrio y estaba con ropas menores en la calle. Pero el hombre decía, ayúdame. ¿Y en qué querés que te ayude?, le decía el compañero. Él respondió y le decía, mira, Dios ya me habló. Una vez me habló de esta manera, otra vez me habló de esta manera, otra vez me habló de esta manera. Yo me hice el indiferente al llamado de Dios. Ahora que yo quiero buscar mi restauración, siento que Dios no quiere. Y hay un tiempo aceptable, hay un tiempo en que la gracia de Dios se extiende al hombre. Dios habla en la prosperidad, prospera usted, es un lenguaje de Dios. Hay una buena salud, es un lenguaje de Dios. Pero el lenguaje de Dios para el cortado de la comunión es que entienda, que se restaure, porque este hermano murió y su deceso fue lamentable, como que uno entiende, bueno, no quieres, te pido que te restaures, no quieres, pero esos son acciones soberanas de Dios, ya no es nuestra. Mientras vive y pida una comunión, está vivo, sin duda Dios tiene compasión de él, tiene restauración. Pero oiga, y cuando se habla de una descalificación, estamos tratando de mostrar que ¿qué descalifica a alguien de un ministerio? Ahora, en esta ocasión quiero leerle esta parte en la palabra del Señor. Por ejemplo, me quedaba a observar el libro de Daniel capítulo 4. Miremos algo, hay principios que han quedado de Dios en este sagrado libro, y cuando uno los logra comprender, los principios están cimentados, fundados, y el Dios que los estableció es el Dios a quien usted sirve y a quien servimos en la actualidad. Daniel 4. Dice el verso a leer de Daniel 4, 26, 27, 28. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme. Luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tu iniquidad
tu iniquidad haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Si ha leído usted la historia de este rey llamado Nabucodonosor, dice que el rey Nabucodonosor era alguien que Dios le llegó a dar el dominio, el poder, el control. Se llegó a ver como un árbol y que todas las aves y bestias del campo se refugiaron bajo él, fíjate, hermano. Pero el hombre no llegó a reconocer que era Dios quien le había dado la autoridad, el dominio, el poder. Uno puede llegar a tener el control, el dominio. Ser un anciano en la asamblea, Dios le da el control, le da la autoridad sobre los que están a su cuidado, como dice la primera de Pedro 5, no como teniendo señorío a los que están a vuestro cuidado. Pero este hombre realmente llamado Nabucodonosor, dice la Biblia que él a quien quería mataba y a quien quería daba vida. Era algo que el hombre se enorgulleció y realmente eso vino a hacer que quedara destituido del cargo. ¿Cuál es lo que nos descalifica también de una responsabilidad? El orgullo, fíjate, hermano. El orgullo es algo, el ego, que aquel que realmente uno no logra ver, que si le pedimos a Dios, si le decimos que nos muestre, para que realmente no caigamos en ello, porque cuando el orgullo entra, realmente yo siento estar en el poder, en el dominio, en el control de aquello, y eso hace que realmente diga yo, bueno, él sí, él no, quiten a él, pongan a él, pero es algo, hermano, que Dios nos hace ver que es algo que pueda hacer que a la larga venga y me destituya Dios, me descalifique Dios. Miraba el verso acá y contemplar esta palabra, me quedaba viendo acá que para que el hombre pudiera volver necesitaba un reconocimiento, como el consejo de Daniel era: acepta mi consejo, porque que un rey, que alguien haya estado ahí, que acepte un consejo. Tus pecados redime con justicia. Has actuado injustamente, ahora empieza a actuar con justicia. Porque si empieza a hacer lo justo, póngale que ayer se nos hablaba qué significa justicia. Ya ve que la Biblia dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dice que Abraham le dio a Dios y le fue contado por justicia. Y darle al ser lo que el ser merece, realmente se llama justicia. Entonces, cuando Daniel le dice, redime tus pecados practicando la justicia, porque a veces tenemos el control, el manejo de algo, pero cuando no usamos justicia, si le hablo de una administración monetaria, pueda que digamos, allá ayudemos a él no, o hagamos parejo. Tal vez le dan una ayuda a un enfermo, ¿verdad? Pero si le dan $50 a aquel, pero cuando se logra oír cuánto valió la operación de aquel, el costo de la medicina de aquel, y se hace justicia, entonces no se le da, como dice, igual, porque realmente hay quienes necesitan más que otros. Pero la justicia igual, cuando se viene a castigar, por ejemplo, a veces los niños fallan en grupo, ¿verdad? Y un papá que no usa la razón, la injusticia, actúa con injusticia, bueno, falló uno y pau para todo. Y no funciona, se llama injusticia, porque se debe castigar al que castigo merece y honra al que honra merece. Entonces póngale que le dicen a este rey, redime tus pecados con justicia, haciendo misericordia para con los oprimidos. Tal vez sea esto la prolongación de tu tranquilidad.
Pero el consejo 1 año le duró nada más a Nabucodonosor. 1 año. Al año se le olvidó, nada viene, nada me pasa. Y empezó a actuar como venía actuando. Y de pronto vino. Dios siempre da una oportunidad. Dios siempre da una oportunidad. Me quedaba a observar en la palabra del Señor que el orgullo viene a hacer algo que descalifica. Voy a tratar de avanzar porque nos enfocamos mucho en una sola parte y nos ha llevado tiempo, pero quiero decirle que el orgullo es algo que cuando a alguien se le mete a uno puede decir, bueno, aquí soy yo y no me manda, aquí se hace lo que yo digo y no lo que ustedes quieren. Y cuando el hombre o alguien, mujer, actúa de esa manera, de repente viene la descalificación y va para afuera uno. Oiga, hermano, le voy a mostrar otra palabra. Y está en el libro de Ezequiel 28. Oigamos esta palabra en Ezequiel 28. Me quedaba a observar Ezequiel 28, verso 14. Estaba viendo esta otra palabra porque le decía, ¿qué nos descalifica? Dios, tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseaba. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. ¿Sabe qué pensaba en el verso? Y me quedaba viendo, hay 2 partes en él, pero una parte es la que ya presenté en Nabucodonosor. La otra parte realmente es algo delicado. Voy a auxiliarme con Isaías 14 para que le lea en parte este verso. Oiga lo que en Isaías 14 está escrito. Isaías 14, 12 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, a lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Usted puede leer y estudiar esto, va como si que realmente se hablara del rey de Babilonia, pero mira, y nos quedamos viendo que se refiere realmente a Satanás, pero la primera parte, ya le digo, es mostrado en Nabucodonosor, el orgullo, pero ¿sabe cuál es la segunda parte que veo acá? Es la ambición. Satanás era, como la Biblia dice, un querubín, lo llaman lucero. Estaba viendo acá al lucero de la mañana, pero tenía un lugar. Si usted mira a Ezequiel, ¿de qué estaba formado el vestido de él? La tenía, la altura que tenía. Pero miren acá en esta palabra, cuando se logra ver la altura de él, no se conformó con ella. Fíjate, hermano, no se conformó con ella. Dice que él se quedó bien. Voy a subir al cielo y en lo alto y junto a las estrellas de Dios. Esta palabra, cuando dice acá, póngale en el hebreo, junto a las estrellas de Dios, gobernaré sobre las estrellas de Dios. Y cuando está hablando de las estrellas de Dios, por ejemplo, en el libro de Job 38:7, dice: cuando las estrellas del alba alababan a Dios, se refiere a los ángeles. Está hablando de los ángeles, pero ellas tienen quien las gobiernan, tienen a quien sirve. Dice la Biblia que son mensajeros de Dios, al servicio de Dios, no al servicio de Satanás.
Pero más sin embargo el Apocalipsis nos describe que se trajo, dice, una tercera parte de las estrellas que arrastró. Y cuando alguien tiene una ambición, la ambición es, yo estaba viendo esa palabra, ¿verdad? Me quedaba viendo que la ambición es la pasión ardiente y desordenada por conseguir dignidad, fama, fuerza, honor, dinero, como sea. No me importa lo que tenga que hacer, engañar, estafar, con tal que al... Se llama ambición. Aparte es que Dios llame a aquel y le diga, venga para acá, da el lugar, se le concede de Dios. Pero cuando la ambición llega, no lo es, pero quiere ser alguien. Ser alguien. Por ahí me decía un hermano que me hablaba por ahí de un cierto hermano y decía, él vino de Guatemala, decía, vino acá, pero dice que trabajó con los siervos. ¿Quién será?, le decía yo. Me empiezan a explicar, no. Le decía de los que han trabajado con los siervos que están acá, bueno, le mencioné ciertos nombres. Pero que haya, pero dijo él, no, pero Julano, igual dice, Julano. Hay quienes se pasan así, ¿va, hermano? Que como que han trabajado, pero cuando alguien tiene aquella pasión ardiente de conseguir algo, trata de llegar y destituir a aquel, él no lo es, trata de ponerse ahí. La ambición de Satanás lo llevó a la destitución, porque en vez de alcanzar altura, dice la Biblia, cortado eres por tierra, al abismo eres. Y aún Ezequiel 28 describe que y ceniza lo hace, le llama espanto serás. Pero uno viene a ver acá, dice que la ambición, en vez de alguien quiere alcanzar algo y fuerza, trata de discípulos trascibes, hermano. Cuando quiere alguien ser alguien y no lo es de parte, se llama ambición de querer alcanzar una altura sin que Dios la dé. En vez de alcanzar la altura, viene la destitución, fíjese, hermano. Entonces, mientras estamos sobre la faz de la tierra, el anhelo del Señor es que usted y yo sepamos servir a Dios, honrar a Él. ¿Para qué? Para que lo que Él ha pedido, guardemos nuestra vida, porque no queremos ni tener mal olor, ni por el orgullo realmente ser echado, ni por la ambición, porque quiero decir, hermano, que la ambición hace que uno realmente provoque hasta una revuelta, ¿verdad? Y empiece a malaconsejar, a conquistar. Ya se dio cuenta que hace Julano de tal, ya se dio cuenta que hace Julano, y usted, pero empieza a formar grupo, fíjate. Y alguien que haga eso está tratando de separar, de dividir el cuerpo del Señor. Y alguien que está tratando de dividir el cuerpo del Señor realmente sufre la descalificación. Satanás no alcanza el perdón, fíjate, hermano, de lo que él hizo. ¿Por qué? Porque él sabe lo que hizo. Por eso es que entre más responsabilidad llega a tener el hombre en la obra del Señor, sabe lo que está haciendo. Sabe lo que está haciendo, su descalificación él lo hace. Por eso uso la palabra de la 1 Corintios 9. Realmente nadie, Dios no le dice a usted vaya o vete, sal. Es uno mismo con las acciones en que se descalifica uno, hermano. Uno es el que se descalifica, se destituye de lo que Dios ha dado en la vida. Algo más, me quedaba a ver. Para el porcentaje mayor en cada verso, pero quiero dejarle todos estos principios a usted. Me quedaba a observar acá principios que han quedado en la palabra del Señor, y si han quedado, como el apóstol le escribe a los Corintios en la primera carta, capítulo 10, que las cosas que quedaron escritas para nuestro ejemplo,
para amonestarnos, para que no hagamos lo que aquellos hicieron, para que no incurramos en lo que aquellos incurrieron. Si venimos a una reunión, a una conferencia, es porque necesitamos instrucción, porque si él lo hizo, no debo hacerlo yo. Si ella lo hizo, no debe hacerlo usted. ¿Para qué? Para no incurrir en ello y después señalar y decir, él no quiere, ella no quiere. Uno se descalifica. Primer libro de Crónicas, 28 el capítulo. Primer libro de Crónicas. Oiga lo que dice el capítulo 28 del primer libro de las Crónicas. Y leamos lo que dice el verso 2 y 3. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposará el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. 3. Mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Me quedaba a ver el verso acá, ¿verdad? David. Dice que David hizo los preparativos para la edificación. Dios le reveló el plano y ahí tenía y iba a empezar a edificar la casa de Dios. Pero cuando empezamos a pensar quién es la casa de Dios, la primera carta a Timoteo, el capítulo 3, versos 14, 15 y 16, Pablo escribió: esto te encargo, por si tardo en ir a verte, debes saber cómo te vas a conducir en la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Pero estaba viendo, porque dice, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. La iglesia es la casa de Dios. La iglesia es la casa de Dios. Y la casa necesita edificadores. Los edificadores son los que cada día tratan de ver que crezcamos en el conocimiento del Señor. Cada ministro en la palabra está viendo cómo crecer, hacer crecer en el conocimiento a todo el pueblo de Dios. Pero ahora viene que para edificar la casa, David había sido un hombre de guerra. Yo estaba observando acá, y si usted empieza a leer la primera Timoteo 3, del verso 3, donde dice: no pendenciero, no peleonero, no peleonero. Porque alguien que sea un peleonero, fíjate, hermano, alguien que es peleonero no puede estar ahí, lo descalifica, fíjate, hermano, lo descalifica. Y no solamente cuando se dice un hombre de guerra que le gusta las contiendas, le gusta los debates, es alguien que no lo descalifica el Espíritu Santo de Dios cuando dice: no puedes, eres hombre de guerra. Por eso le había leído, ¿verdad?, el libro de Números 8, 6, que cuando esa tribu empezó el ministerio, tuvieron que reexpiar su pecado, su pasado, rasurarlo, quitarle todo lo viejo para empezar ese ministerio. Pero fallando dentro de ese ministerio, bueno, Dios le dio una oportunidad a él, una oportunidad a ella, pero las acciones realmente lo descalificaron. Nadie descalifica a nadie, hermano, sino que las acciones mismas lo descalifican a uno. Pudiera ser, ¿verdad?, que nos digan que tengamos sangre maya, de tecún y en fin, pero podemos pensar que todos, sean blancos, morenos, sean como sea, tenemos la sangre adámica, y esa sangre adámica realmente es colérica. Pero desde que el hombre viene a ser bautizado, yo miraba en la vida de Saúl, cuando el Espíritu de Dios vino, él dice que él fue mudado en otro hombre y empezó a profetizar
¿Quién esperaba? De ahí vino que también Saúl entre los profetas. Pero hay otra parte de él, ¿verdad, hermano? Y ha derramado sangre. Yo me quedaba a ver acá, esta parte es muy delicada cuando se habla de derramar sangre. Hay una gran confusión. Voy a usar este Proverbios, el Proverbio 6. Le voy a explicar algo en el Proverbio 6. Y el verso, por ejemplo, el verso 17. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. La mayoría de ancianos a veces cortan a los hermanos cuando accidentalmente, ¿verdad? Tal vez en el trabajo le botan un objeto y hay una herida. Bueno, y cortan al hermano, es que derramó sangre inocente. Bueno, derramó sangre y lo cortan. Y usan este proverbio. Pero en verdad se ha quedado a pensar cuando dice las manos derramadoras de sangre inocente. Hay quienes, oiga lo que va a decir. Cuando se está hablando de las manos derramadoras de sangre inocente, tal vez por eso de que a veces así venimos voladito, porque para dejar algo, porque si nos centramos solo en uno, pero esta parte me interesa mostrar. Le voy a leer un texto en el 106 de los Salmos 38, el ver. Dele un vistazo al 106, 38. 37, 38. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas. Tal vez con un verso puedo mostrarle mucho más, pero cuando la palabra dice que derramaron la sangre inocente de sus hijos, voy a auxiliarme con este otro proverbio 24 y el verso, le voy a leer, es el verso 11. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Hay dos textos acá. Aquel de una vez dice que libra a los que sacrificaron sus hijos, inocentes. Un niño es inocente. Hay quienes le jalan mucho el oído a los niños y dicen, entendé, animal, a veces le dicen. Pues no entiende el grande, cuanto más pensar en el niño, hermano. Es inocente en las travesuras que hace. Es inocente. ¿Desde qué edad? No sabría decir, pero es un inocente. Y hay quienes han golpeado a los niños. Y cuando alguien golpea a un niño y le derrama sangre a ese niño, es donde aplica el texto y dice, eso lo aborrece Dios, porque Él no entiende, Él es inocente a lo que está haciendo. Pero ¿sabe cuál es lo serio cuando le menciono el Proverbio 24, 11? Libra a los que son llevados a la muerte. Yo no soy un abogado y notario para poder defender la causa de que alguien esté siendo condenado. Pero si el Espíritu Santo dice libra a los que son llevados a la muerte, a los que están en peligro, hay dos cosas ahí. Cuando dice libra a los que son llevados a la muerte, hay papás, no sé si se da aquí o no se da, pero hay papás como mamás, de repente la hija se descuidó, lo embarazaron y ¿sabe qué pasa? Dice mamá y papá, dice, ¿y quién es el papá del fulano de tal ahí? Dice, empiezan a ver, te metiste con ese hombre, ese no lo quiero yo, ese, a veces solo por el color o el apellido decimos ese indio o esa india, ¿verdad? Si no me abortas a ese niño, no te quiero aquí en la casa. Manos derramadoras de sangre, ese engendro es un aborto, es un inocente, fíjese hermano. Es un inocente. Lo descalifica a usted para estar, a mí me descalifica para estar enfrente de la obra de Dios, porque estoy dando mi consentimiento al asesinato de un niño, fíjese hermano. Y cuando la parte del 24 llega y dice, por ejemplo, el verso que usted mira ahí, salva a los que están en peligro de muerte. Un día una mujer de avanzada edad que tiene 2 hijos muy grandes, por supuesto, pero un día me decía, hermano Sebas,
Usted mira a estos dos hijos que tengo acá, pero estos han sido batallas para mí. ¿Y cómo son sus batallas? Yo las tuve, dijo la mujer, hablaba una mujer de edad muy avanzada, pero decía, ella, los términos de hablar, decía, mis patas, dijo, el médico las mantuvo todo el tiempo hacia arriba, porque si me paraba era un aborto seguro. Libra a los que, o sea, ella clínicamente lucharon para que hubieran 2 engendros y nacieran esos 2 niños. Pero al mirar la palabra, cuando viene y dice, bueno, Dios, le dicen a David, has derramado sangre. Y cuando dice que has derramado sangre inocente, definitivamente alguien que ha dado su consentimiento, abórtalo, consciente con ello, definitivamente Dios, la ley podrá decir una cosa, pero ¿qué dice? ¿Qué ley le rige a usted? Vive bajo la ley de la nación, en fin, pero oiga, cuando el Espíritu Santo nos hace ver, le dicen a David, por ser un peleonero de guerra, te descalifica de ser un edificador, y si eres alguien que has derramado sangre, definitivamente también te descalifica a ti. Pero para eso explicamos qué es lo que dice mano derramadora de sangre inocente. Alguien que accidentalmente derramó sangre no se le podría cortar por haber derramado. Hay que ver en qué y por qué derramó la sangre. Hermanos, mientras estamos sobre la faz de la tierra, hay cosas que uno logra entender en la palabra y las logra ver, pero el anhelo del Espíritu Santo es que usted y yo tengamos este conocimiento sagrado y delicado, y que podamos terminar nuestra carrera en bien y los años en dicha. Le ha confiado Dios algo, entonces que los pecados no nos vayan a descalificar de la comunión. No nos descalifica Él, mientras viva Él va a dar una comunión, pero muchas veces los lugares que tuvo, a veces el hombre dice no las alcanza porque se descalificó él mismo de lo que Dios le había dado. Pero hermano, mientras estamos sobre la tierra, el anhelo de Él es que usted y yo terminemos nuestra carrera en bien y los años en dicha, y en lo que Él nos ha confiado guardemos nuestra vida, para que un día también realmente le entreguemos cuentas a Él de lo que Él nos confió sobre la faz de la tierra en su obra. Que el Señor nos ayude a comprender sus palabras, las que Él nos hizo ver, que Él las bendiga en cada corazón.